Mujeres solas en casa, un desconocido que toca la puerta y una visita que se convierte en una pesadilla. Una de esas de las que no hay regreso. Hoy, les contaré la historia de Diane Houlick, una mujer de 43 años con una carrera exitosa, gracias a su puesto de dirigente en una gran multinacional. La mañana del 16 de noviembre de 2001, Diane debía tener una videollamada desde su casa con otros colegas. Extrañamente, ella no se presentó a esa cita y esto alarmó de inmediato a familiares y conocidos. Todos la conocían como una persona seria y responsable y esa ausencia les hizo pensar que algo raro había sucedido. Sin embargo, nadie podía imaginar lo que descubrirían poco después. Los familiares pidieron a la policía que revisara la casa de Diane y cuando los agentes entraron, hicieron un terrible descubrimiento. Diane Houlick nació en 1958 en la ciudad de Nueva York. Amigos y familiares la describían como una mujer alegre y apasionada por su trabajo. Diane había trabajado arduamente para alcanzar una posición económica estable y satisfactoria. Llevaba más de 20 años trabajando en IBM, uno de los mayores productores y proveedores de hardware y software del mundo. Cuando en 1996 se trasladó a Austin, Texas, tenía un puesto importante en la empresa hasta el punto de que le permitían trabajar desde su oficina en casa. Diane había comprado una hermosa casa en los suburbios de Austin y llevaba un estilo de vida casi de ensueño. Buenas amistades, viajes, fiestas con amigos en los restaurantes y clubes más exclusivos, en fin, una vida llena de satisfacciones. Diane encontraba tiempo para dedicarlo a obras de caridad a pesar de que muchas horas las dedicaba al trabajo. A mediados de noviembre de 2001, en Texas hubo una alerta por una tormenta que se aproximaba, se esperaban lluvias torrenciales y tornados. Esa mañana del 16 de noviembre, Diane debía conectarse con la sede central para una videollamada de trabajo que estaba programada desde hacía algunos días. Sin embargo, Diane nunca se presentó a esa cita. Amigos y familiares intentaron llamarla a su celular y a su teléfono fijo, pero ella nunca respondió. También le enviaron varios mensajes solicitando que devolviera la llamada, pero ninguno de esos mensajes recibió una respuesta. Todo era muy extraño, tanto como para pensar en algo malo, por lo que se envió una patrulla de policía a verificar que todo estuviera bien. Los agentes lograron entrar a la casa gracias a una vecina que les dio una llave de repuesto. Cuando los policías abrieron la puerta, escucharon un gran silencio, roto solo por los ladridos de los perros que salían de la cocina, casi como pidiendo ayuda. Comenzaron a inspeccionar todas las habitaciones de la planta baja, pero no había rastro de la mujer. Entonces los agentes subieron al segundo piso donde se encontraba el dormitorio y fue allí donde encontraron el cuerpo sin vida de Diane. No había signos de allanamiento ni algo que hiciera pensar en un robo, todo estaba sorprendentemente en su lugar. El cuerpo de Diane estaba tendido junto a su cama y vestía su ropa. Alrededor del cuello de la mujer había una cuerda, signos de estrangulamiento y sus manos estaban atadas con cinchos. Todos los objetos de valor seguían allí donde estaban antes de que alguien entrara a la casa para asesinar a Diane. Probablemente a alguien en quien ella confiaba. Sin embargo, había unas manchas oscuras y rojas en la entrada del dormitorio. Luego, para llamar la atención de los investigadores, había una toalla apoyada en el respaldo del sofá en la sala de estar, lo único fuera de lugar en ese apartamento aparentemente normal. Las investigaciones se centraron de inmediato en las recientes relaciones de la mujer y los investigadores descubrieron su relación con un tal Dennis Canley,
un hombre separado con 2 hijos de un matrimonio anterior. Diane también estaba separada. Ella y Dennis se conocieron a través de un sitio web y desde entonces comenzaron una relación seria y duradera. Él vivía en Houston, a 230 kilómetros de distancia de Austin, y entre ellos hubo una gran conexión desde el principio, tanto que poco después él le había hecho una propuesta oficial de compromiso regalándole un anillo de platino valorado en $15,000. Cuando decidieron mudarse juntos, Diane puso en venta su casa en los suburbios de Austin, aunque inicialmente no encontró a nadie dispuesto a pagar $400,000 por esa propiedad. Durante las investigaciones, los detectives intentaron averiguar si Dennis estaba involucrado en la muerte de Diane Houlick y lo convocaron a la comisaría, donde el hombre aceptó ser interrogado sin la presencia de un abogado. Mientras tanto, llegaron los resultados de la autopsia. Según los patólogos, Diane habría muerto entre las 3 de la tarde y las 3 de la mañana. Extrañamente, la mujer no llevaba el valioso anillo que Dennis le había regalado en su dedo, pero otros objetos de valor estaban en su lugar. ¿Había razones personales para la falta de ese anillo en el dedo de la mujer? ¿O el asesino simplemente quería desviar las investigaciones? Durante su interrogatorio, Dennis pareció estar muy afectado por la muerte de Diane, y cuando los investigadores le preguntaron sobre su relación, él respondió diciendo que consideraba a Diane como la mujer más importante de su vida. Dennis también declaró que estuvo en Houston ese jueves 15 de noviembre y que habló con su pareja por teléfono. Luego, estuvo ocupado en el trabajo y trató de llamar a Diane solo a la mañana siguiente, pero no logró hablar con ella. En ese momento, le envió un mensaje de voz que la víctima nunca escuchó. Dennis admitió durante ese interrogatorio que su relación con Diane había sido un poco más conflictiva de lo habitual últimamente y que habían discutido acaloradamente en las últimas semanas. Sin embargo, al final de su visita a la estación de policía, los agentes tomaron sus huellas dactilares y una muestra de ADN. Los investigadores pensaban que Dennis había tenido tiempo de ir de Houston a Austin y encontrarse con Diane. Sin embargo, las verificaciones posteriores excluyeron que Dennis Canley hubiera salido alguna vez de su ciudad de residencia. Ahora, la policía tenía que buscar otra pista, y una pista la proporcionó el novio de Diane cuando informó a los agentes sobre un colega de la víctima que recientemente había visitado varias veces la casa de la mujer y había llevado a pasear a sus perros. Este hombre se llamaba Ari, pero él también tenía una coartada sólida para el día del asesinato. Hablando con los colegas de la víctima, los detectives descubrieron que algunos días antes de la muerte, alguien había visitado a la mujer. Un hombre había respondido al anuncio de venta de la casa y había mostrado interés en comprarla. Esta persona le habría dicho a Diane que planeaba vender su rancho si le gustaba la propiedad y que volvería unos días después con su esposa para obtener su opinión. Esta pista era definitivamente interesante para la policía, así que los investigadores se pusieron a buscar a ese misterioso comprador con la esperanza de que alguien lo hubiera visto ese día. Comenzaron a interrogar a todos los propietarios con una propiedad en venta cerca de la casa de Diane Houlick. La policía creía que el hombre había ido a ver otras casas además de la de la víctima. Al final, encontraron 7 mujeres y todas contaron la misma historia. El mismo día de la muerte de Diane, un hombre entre 35 y 45 años, con una gran nariz y cabello negro, había visitado sus casas sin la presencia de un agente inmobiliario. 6 mujeres no lo dejaron entrar, solo una de ellas le permitió ver la casa. La propietaria le dijo a los investigadores que ese hombre se comportó de manera extraña durante la visita, no abrió ninguna puerta y parecía estar interesado solo en el dormitorio de arriba. La mujer sintió que algo estaba mal con esa persona, así que le pidió que abandonara la casa. El hombre se presentó ante la dueña de la casa como Walter Miller, lo que permitió a la policía iniciar una búsqueda en las bases de datos,
mientras que un artista forense dibujó una identikit del desconocido basándose en la descripción proporcionada por la propietaria del inmueble en venta. Surgieron dos Walter Miller en Austin, pero ninguno de los dos coincidía en edad y características con el sospechoso. Los detectives estaban tratando de entender el motivo de ese crimen. ¿Por qué el asesino se llevó el valioso anillo del dedo de la víctima, ignorando las otras joyas de valor presentes en la casa? Después de todo, la mujer había vivido sola durante mucho tiempo, nadie podía saber cuántos objetos preciosos había en la vivienda. La autopsia no reveló signos de violencia sexual en el cuerpo de Diane, y fue encontrada completamente vestida. Los investigadores, en ese momento, decidieron regresar a la casa del crimen para buscar alguna pista que hubiera escapado durante las primeras inspecciones. Esperaban encontrar alguna evidencia física del asesino, pero las búsquedas no arrojaron ninguna novedad relevante. Mientras tanto, el identikit elaborado por la policía fue enviado a periódicos y televisión, con la esperanza de que alguien pudiera reconocer a ese misterioso hombre. Los investigadores tenían una pista interesante: se encontró un cabello corto en una toalla en el apartamento de Diane Howlick. Desafortunadamente, ese cabello no tenía raíz, lo que impidió que los forenses pudieran obtener su ADN. En resumen, todos los esfuerzos de la policía parecían inútiles. Cada vez que surgía una pista interesante y las investigaciones cambiaban de rumbo, las verificaciones llevaban a los investigadores de vuelta al punto de partida. Un día, llegó la llamada de una mujer que había visto el identikit transmitido en televisión. La señora y su esposo declararon a la policía que habían puesto en venta su casa 6 meses antes. Una tarde, un hombre se les presentó diciendo que quería comprar la casa y hacer una oferta en efectivo. Como otras mujeres propietarias de casas anteriormente, la señora no permitió que ese hombre entrara. El hombre se fue, pero regresó 2 meses después, cuando el esposo de la mujer estaba en el trabajo y ella estaba sola en casa con su hija menor. El desconocido dijo llamarse Jim Taylor y pidió ver la casa, pero ella se negó a dejarlo entrar, lo que provocó la ira del hombre, quien comenzó a ponerse insistente y a gritar. Para hacerlo irse, la mujer se vio obligada a llamar a la policía. Cuando llegaron los agentes, la señora, aterrorizada, les entregó un pedazo de papel donde había anotado el nombre y el número de placa del auto de ese hombre desconocido. Ahora, los investigadores podían buscar en sus bases de datos el automóvil de esa persona misteriosa. Encontraron el nombre del propietario. No se trataba de Jim Taylor, sino de un tal Patrick Anthony Russo. A primera vista, parecía improbable que el hombre estuviera involucrado en la muerte de Diane Howlick. Russo, de hecho, vivía a 40 minutos de Austin, estaba casado y tenía 2 hijos, y formaba parte de un grupo que tocaba música religiosa en las iglesias. En resumen, no era precisamente el perfil de un potencial asesino. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a indagar en el pasado de Patrick Russo, descubrieron algo que les hizo entender que estaban en el camino correcto. El hombre tenía un historial de denuncias por numerosas agresiones contra varias mujeres y ya había cumplido varios años de prisión. Una de sus víctimas había sido atada con bridas antes de que Russo comenzara a estrangularla, deteniéndose antes de matarla. Por esa agresión, el hombre había sido condenado a 20 años de cárcel. Y fue precisamente en la cárcel donde Patrick conoció a su futura esposa Janet. A pesar de su pasado criminal, el hombre comenzó a hacer trabajo voluntario para la iglesia después de cumplir 8 de los 20 años de cárcel estipulados. Los investigadores estaban cada vez más convencidos de que se encontraban ante el asesino de Diane Howlick, y se presentaron en su casa con una orden de registro. Patrick Russo no se sorprendió en absoluto por la visita de la policía y se mostró colaborativo, aunque en su casa no se encontró nada relevante. En resumen,
no había ningún anillo de la víctima u otros objetos de valor. La policía también inspeccionó su minivan pero no encontró rastros útiles para la investigación. Un impulso en la dirección correcta provino del testimonio de un vecino de la víctima que dijo haber visto el auto de Patrick Russo estacionado cerca de la casa de Diane el mismo día del asesinato. Además, en una especie de trastero se encontraron bridas similares a las que se utilizaron para atar las manos de la víctima. Por el momento, sin embargo, estas eran solo pistas débiles. Después de todo, cualquiera podría haber comprado esas abrazaderas en cualquier ferretería. La policía pidió a Russo que fuera a la comisaría para responder a sus preguntas y le explicó que su nombre había surgido durante la investigación de un antiguo caso de agresión contra una mujer. Durante el interrogatorio, el hombre dijo que había ido a Austin el jueves 15 de noviembre para una cita en una emisora de radio religiosa pero que no había entrado porque nadie le había abierto la puerta. Lo interesante para los detectives fue que la sede de esa emisora de radio estaba cerca de la casa de Diane Houlick, la víctima. Russo dijo que regresó a su casa alrededor de las 6 de la mañana, 2 horas más tarde de lo esperado debido a un huracán que había azotado la ciudad ese día. Según los resultados de la autopsia, la mujer murió entre las 3 de la tarde y las 3 de la mañana. Cuando la policía le preguntó a Russo si buscaba una casa para comprar, él respondió que no y ese es un detalle que será fundamental para la investigación. En cierto momento, los investigadores le mostraron al sospechoso una fotografía de la víctima y él respondió tranquilamente que no conocía a esa mujer. En resumen, en ese momento no había pruebas de que Patrick Russo fuera responsable de ese crimen y la policía se vio obligada a dejarlo en libertad, a pesar de que estaba en libertad condicional. Al día siguiente, los investigadores fueron a la sede de la estación de radio de la que había hablado el sospechoso y descubrieron que la historia de la puerta cerrada no era cierta. Los responsables dijeron a la policía que ese día las puertas siempre habían permanecido abiertas debido al constante ir y venir de personas en anticipación a la llegada del huracán. En ese momento, toda la atención de los detectives se centró en Patrick Russo. Los testimonios recogidos hasta ese momento fueron muchos, pero el más importante estaba por llegar. Una mujer se puso en contacto con los investigadores diciendo que había puesto su casa en venta y que había tratado con el hombre que coincidía con la descripción dada por la policía. La joven estaba sola en casa con su hijo pequeño cuando un hombre llamó a la puerta. Al abrirlo se encontró frente a un desconocido sosteniendo un folleto que contenía una lista de casas en venta y, entre estas, también estaba la de la mujer. El hombre pidió permiso para entrar y echar un vistazo al interior, prometiendo que haría una oferta en efectivo si decidía comprar. Ella accedió y, una vez dentro, él inmediatamente le pidió que viera el dormitorio y, una vez dentro, primero comenzó a comportarse de manera extraña, luego intentó atacar a la mujer, desapareciendo rápidamente al escuchar los gritos y el llanto de un niño en la habitación de al lado. La madre del niño quedó aterrada por aquella experiencia y decidió conservar el cuadernillo que le había regalado el desconocido. La policía hizo que los forenses lo analizaran y en ese trozo de papel se encontró una huella dactilar bien conservada. En ese momento, ingresaron ese rastro en su base de datos y el resultado fue el que esperaban. Era Patrick Russo. En definitiva, el hombre había mentido acerca de que ella no había ido a ver esas casas, aunque es muy probable que no tuviera intención de comprar ninguna. Sin embargo, haber mentido a los investigadores significaba haber cometido un delito menor, pero no le hacía responsable del asesinato de la pobre Diane Houlick. Russo todavía estaba arrestado por violar las restricciones de la libertad condicional. La policía temía que el sospechoso pudiera escapar mientras buscaban pruebas de su implicación en el asesinato de la mujer, por lo que prefirieron mantenerlo tras las rejas.
15 mujeres que habían recibido la visita domiciliaria de Patrick Russo fueron citadas y a todas se les mostró al sospechoso a través de un cristal junto con otros 4 hombres. Todos vestían igual, tenían apariencias similares y en esa ocasión se pidió a cada uno de ellos que repitiera en voz alta la frase: «Tienes una casa hermosa». Todos 10 de esas 15 mujeres identificaron a Patrick Anthony Russo como el hombre que llamó a su puerta. Los demás no pudieron identificar a ninguno de los 5 hombres. En ese momento, los detectives presionaron a Russo, pero él continuó proclamando su inocencia y luego, en cierto momento, dejó de responder sus preguntas y pidió ver a su esposa. ¿Recuerdas el pelo encontrado en la toalla en la casa de Diane Houlick? Los forenses lo compararon con el ADN de Patrick Russo y coincidieron. Pero incluso esto no fue suficiente para incriminar al presunto asesino. Había muchas pistas, incluido el tráfico de datos de su teléfono móvil, que situó al hombre en las proximidades de la casa de Diane el día del asesinato. Del análisis del ordenador de su casa, surgió que Russo visitaba regularmente sitios pornográficos en Internet. No solo eso, leyó y se informó sobre prácticas sexuales extremas, como el estrangulamiento durante las relaciones íntimas. 2 días antes del asesinato, este hombre de 37 años, padre de 2 hijos, había leído una historia macabra en un sitio web. En esa historia, un hombre visitó a una mujer con el pretexto de comprar su casa, la estranguló y luego le quitó sus objetos de valor para simular un robo. Esto debería haber ocultado el deseo irreprimible del hombre de estrangular a una mujer, el verdadero motivo de esa visita. En resumen, el círculo en torno al sospechoso se iba estrechando. Se investigó la situación financiera de Patrick Russo y se reveló que su esposa tenía alrededor de $2,000 en el banco y él no podía permitirse comprar una casa. Los detectives también descubrieron que la pareja aún no había terminado de pagar la hipoteca de la propiedad donde vivían. En resumen, aunque no tenían pruebas directas de que Russo fuera el asesino de Diane, los investigadores lo arrestaron el 5 de febrero de 2004, más de 2 años después de la muerte de la víctima. En el juicio declararon 14 mujeres, declarando que lo reconocían como el hombre que había llamado a sus puertas con la excusa de comprar la casa. Patrick Russo buscaba mujeres jóvenes que buscaban satisfacer sus extrañas fantasías sexuales e intenciones asesinas. Y para ello dedicaba mucho tiempo a espiarlos sin que ellos lo supieran. Una de las colegas de Diane testificó en el juicio que se había enterado por la mujer de la inminente visita de un posible comprador a la casa de la víctima. De nuevo, el asesino llevaba un tiempo espiando a la mujer antes de llevar a cabo su plan criminal. Sabía que ella vivía sola y planeaba ir hacia ella, matarla e irse sin dejar rastro. En esa ocasión, Russo llegó a la cita mientras afuera llovía a cántaros, por lo que Diane le dio una toalla para el cabello y las manos. La misma toalla que luego la policía encontraría tirada en el sofá del salón. Según la acusación, Patrick Russo mató solo para experimentar el placer de estrangular a la mujer. Un placer confirmado ante el tribunal por las ex del sospechoso y también por su actual esposa. Según sus testimonios, de hecho, durante el acto sexual al hombre le gustaba ponerle las manos alrededor del cuello y apretar violentamente, algo por lo que Russo ya había sido condenado unos años antes. Al final, después de 11 horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Patrick Anthony Russo y lo condenó a cadena perpetua. Siempre ha afirmado ser inocente. Russo podrá pedir la libertad condicional no antes de 2044, cuando cumplirá exactamente 80 años. ¿Qué piensa usted al respecto? Déjame saber tu opinión en los comentarios, dale me gusta y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima vez.